capítulo de No culpes a la noche. Bueno, hoy, claro, vamos a hablar de los montañistas, mitos, verdades, leyendas. Bueno, ¿quiénes fueron los primeros? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se equipaban antes? Bueno, una historia súper interesante. Ya te digo que estamos en WhatsApp al 261-316-00 para que te conectes junto a nosotros y nos mande temas que quieras que tratemos en el programa. Bueno, es muy fácil, ¿eh? Nos mandás, nos comentás y obviamente queremos escucharte. 261-316-00. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter como @NSN Canal 9. Ya está nuestro posteo. Un capítulo imperdible de No Culpes que tiene que ver con los montañistas. Y ya voy a saludar a ellos que son guía de montaña. Voy a saludar a Julio Mas. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido nuevamente. Claro, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Había que tratar este tema. Sí, sí. Estábamos whatsappeando y dijimos, ¿qué son, qué hacen los montañistas? Muy bien. Y sobre todo, ¿quiénes fueron los montañistas? ¿Quiénes abrieron camino? Perfecto. Sí, sí. En un ratito, ahí presento a tu compañero, lo presento a él, a Agustín Lesniak. Ahí está, guía de montaña. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Agus, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Listos, digo, para abrir esta puerta? Una puerta interesante. Sí. Y creo que, si no me equivoco, es una de las primeras veces que en televisión se habla de los montañistas y se habla de quiénes fueron, ¿no? Los montañistas. Y arrancamos, Juli, Bueno, con la historia. con la historia. Bueno, el montañismo surge en los Alpes, ¿no? Las montañas se empezaron a escalar al principio por un tema científico, investigaciones científicas todas. Y bueno, más que nada se desarrollaba ahí en los Alpes y sobre todo con el Mont Blanc, con el primer ascenso al Mont Blanc, y de ahí se le pone como título alpinismo. Ujú. Y después se fue como divulgando por todas partes del mundo, y por ejemplo en Himalayas, himalayismo, y acá en la cordillera de los Andes, andinismo. Ajá. Y bueno, las primeras ascensiones fueron, sí, bastante un poco complejas por el tema del frío, porque no existía mucha tecnología, el abrigo, no se conocía muchas prendas de ropa con el cual los montañistas podían hacerse y estar cómodos en la montaña como lo estamos hoy en día. Claramente fue toda una evolución tecnológica, ¿no es cierto?, el poder estar un poco más cómodos y más tranquilos y no pasar tanto frío en temperaturas tan bajas, ¿no? Entonces se pudo, a medida que fue avanzando un poco la tecnología, Ujú. se pudo ir alcanzando montañas cada vez más altas de una manera más cómoda. Más cómoda. Tenemos imágenes, chicos, para ilustrar, si me lo ponen en pantalla completa, por favor. Así vamos ilustrando, vamos viendo, sí, un poco lo que son estas imágenes, ¿no? Contarnos un poquito quiénes son, Y qué bueno, hacían. ahí, por ejemplo, veía yo recién la primera expedición que hubo al Everest, ¿no es Ujú. cierto? La primera vez que se intenta escalar una montaña tan alta, que el Everest tiene casi 9.000 metros, tiene 8.848. Ujú. La primera expedición se hizo por Mallory y Irvine, ¿no es cierto? Era Mallory, ellos provenían de Inglaterra, Ujú. intentan alcanzar la cumbre del Everest y bueno, en una tormenta durante la expedición no se los vio nunca más y no se sabe si esa expedición llegó a la cumbre. Ya después, cuando se concreta una ascensión completa, fue en 1853, cuando vino Hillary y Tersin Norgay, ¿no es cierto? Hillary venía de Nueva Zelanda, Tersin Norgay de Himalaya, y consiguen escalar por primera vez el Everest. Y bueno, previo un poco también a eso, ya se habían escalado montañas por todas partes, se habían abierto rutas, pero fue la primera vez que se llegó a la cumbre más alta del mundo. Everest, digo, el sueño de muchos, ¿no? De montañistas. Así es, sí, como es un ícono a nivel mundial para todo Ujú. montañista, pero no dejo de destacar que cualquier montaña que Sí. uno o que pueda subir, la experiencia que puede llegar a tener es espectacular. Si bien sí, el Everest es la montaña más alta del mundo, pero hay un montón de montañas con mayores dificultades técnicas Ujú. por ahí que el Everest. Y también son importantes y las experiencias que uno pueda llegar a tener, incluso si bien va a ser Ujú. diferente a esa, está bueno transitarlas, ¿sí? Ujú. Transitar todas las montañas. Un montañista no sube las más importantes eh, porque son las más altas o las más difíciles. Un montañista sube la montaña porque le gusta, porque le apasiona, y una Ujú. montaña bajita de 1.000 metros, 2.000, puede significar lo mismo o más que una montaña alta como
un K2 o algún 8000, por decirlo de esa forma, ¿no? Ahí veíamos imágenes, ¿no? Si podemos ir a las imágenes anteriores del Everest. Juli, y contanos quiénes... No, esas no, chicos. La de los primeros, ¿sí? Ahí está. ¿Quiénes son ellos, sí? Y qué importantes fueron, digamos, para los montañistas. Porque abrieron camino. Sí, sí, tal cual. Ahí, bueno, ese que estamos viendo ahí es Hillary, ¿no es cierto? Y Tenzing Norgay. Con ellos se empezó como a evolucionar un poco la actividad porque se empezó a comprender que ya pasando, por ejemplo, los 7000 metros de altura, que se llama la zona de la muerte, claro, faltaba oxígeno al cerebro, entonces como que sentían como una especie no digamos embachorramiento, pero se sentían muy, muy mal, muy pesado, y empezaron a entender un poco cómo funcionaba fisiológicamente el cuerpo. Entonces, bueno... ¿Fueron ellos dos solos? O sea, ¿fueron ellos dos solos a experimentar, digamos, lo que era esta gran montaña a nivel mundial? ¿Había todo un equipo? ¿Habían ido investigando antes? Antes había otras personas, digamos, que abrieron camino. Sí, abrieron camino mucho antes, intentaron escalarlo, pero, digamos, ellos fueron los que alcanzaron. De por sí, si llegaron ellos dos a la cumbre, había toda una expedición detrás, ¿no es cierto?, analizando un montón de cosas, dándoles información desde el base, ¿no es cierto?, y fueron superando cada uno de los obstáculos que se le iban presentando. El Everest es una montaña que, si bien es muy alta, también tiene sus dificultades técnicas. No es, como dice Agustín, no es la montaña más difícil del mundo, pero es la más alta. ¿Hay una difícil del mundo, una que es la más difícil? Y hay muchas, pero la que destaca mucho es, por ejemplo, el Nanga Parbat, que dicen que es la montaña de la muerte, que es una montaña bastante inaccesible, y la otra es el K2, que recientemente, hace poquito, un grupo de nepaleses llegaron a hacer una cumbre ahí en invierno. Ajá, ¿de dónde son esas montañas? Del Himalaya. Ajá. Eso ya es el himalayismo. Ah, perfecto. Bueno, y contanos un poquito de ellos, ¿no? Entonces, ellos, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué son figuras de los montañistas? Y hoy en día todos los montañistas los admiramos mucho porque ellos escalaron una montaña altísima cuando no había ni la mitad de la tecnología que tenemos hoy en día. Imagínate que ellos utilizaban botas, por ejemplo, no sé, las botas, hoy usamos botas plásticas o botas dobles, con carcasa, todas bien especiales, y ellos se compraban unas botas, unos 3, 4 números más grandes, y eran media sobre media sobre media, y de esa manera salían. Hoy en día hay una suela especial, eso con respecto a los pies. Después usaban prendas de seda, arriba pullover, mucha lana, con sacos como de blazer. De esa manera se encaraba la montaña. Hoy en día no, la tecnología ha hecho que el deporte evolucione un montón. Entonces se lo destaca por eso, porque fue amor puro, digamos, por la montaña. ¿Y hasta dónde llegaron? Aquellos que... Los más altos, y a los 8.848. Llegaron a los... ellos sí. Después de ahí, bueno, ellos establecieron esa ruta, y después, bueno, vinieron muchos más, lo pudieron seguir escalando, pero más que nada porque ellos fueron... Tenemos fotos, chicos, también para poder seguir ilustrando lo que está hablando Juli, porque la verdad es que es súper interesante, ¿no? El tema del Everest, y uno por ahí dice, qué miedo le da mucho, y me imagino a ustedes como montañista también, debe ser todo un desafío, ¿no? Subirlo, debe ser una gran preparación por atrás, porque ahora hay ciertas preparaciones que antes no había. Y porque ahora como que con todo esto del turismo y escalar montañas, las montañas como que se han domesticado mucho. Cuando se empezaron a escalar las primeras montañas en los Alpes, al poco tiempo empezaron a crearse refugios, y ahí se crearon los primeros clubes de montaña. Después se empezaron a esparcir por todo el mundo. Por ejemplo, acá en Aconcagua, que es la montaña más visitada de Sudamérica, tiene su campamento base, el segundo campamento más grande del mundo, que es Plaza de Mula. Y en cada lugar es como que está preparada la montaña para que el montañista pueda subir y bajar sin problemas. Perdón, básicamente pasó el montañismo del ascensionismo de las personas a la montaña, pasó a ser, gracias a la tecnología y de público conocimiento, a ser más un deporte. Entonces es por eso que cada vez más personas están interesadas en realizar ese tipo de ascensiones. Entonces, al haber mucha oferta, digamos, también tiene que haber, haber demanda, también tiene que haber oferta. Entonces, hay personas que quieran subirlo, bueno, nosotros que somos los que sabemos, los guías, estamos preparados para poder llevarte a hacer la experiencia que vos querés hacer. Listo, perfecto. Entonces, armaron todo un sistema en las grandes montañas y en las pequeñas también, para que esas personas que no conocían nada sobre montaña, que no tenían nada de equipo, puedan llegar a esos mismos lugares donde solamente las personas que estaban interesadas o que tenían ese conocimiento
podían llegar. Ujú. Agustín, vos como guía de montaña, y volviendo un poquito para atrás, ¿no? Con las imágenes, y si podemos hacer como ver un poco las imágenes y también llevarnos un poco a lo que es el Everest hoy. Y como guía de montaña, ¿qué es lo que más admirás? Que decís, en esa época admiro que hicieron esto cuando ahora nos cuesta o... Sí, básicamente es la poca información que se tenía Sí, ¿no? de la misma montaña en sí. Hoy Sí. a través de GPS podés ver un montón de cosas que antes no, mismo con los drones. La vestimenta Ujú. también es algo que admiro porque de la forma en que nosotros nos vestimos muchas veces pasamos frío, un montón de frío. No me Ah, quiero imaginar en esa época de la forma en que lo hacían, ujú. muchísimo más pesado por ya la misma lana que tenían, más voluminoso, más incómodo. Bueno, las herramientas para subirse las hacían básicamente ellos mismos. Entonces era como que hoy en día yo puedo ver todo el proceso evolutivo que tuvo el montañismo, el Ujú. montañista, y con la tecnología, y digo, es increíble, pero bueno, me quedo con eso, ¿no? Con esa parte. ¿Cómo hicieron ellos para poder lograr eso que lograron en esa época Ujú. con ¿Qué, tan poco? qué es, Abu, lo que más miedo tiene uno cuando está ahí en el medio de la nada? Porque estamos mirando las imágenes y sinceramente, ¿no? Cuando vemos las imágenes o cuando estábamos con el equipo de producción, decíamos, claro, estás en la nada misma. Te puede pasar de todo ahí, de todo. Digo, se tienen los unos con los otros y nadie más. Entonces, ¿cuál es, si querés contarnos uno de los mayores miedos como guía que tuviste? Que obviamente se pasó, se reflexionó, se pudo Sí, evitar. tal cual. Bueno, como guía, básicamente uno antes de afrontar una expedición hace un análisis de riesgo y Ujú. trata de minimizar los riesgos al 1000%. Sí. Sí, pero bueno, las cosas pueden suceder igual, aunque uno tenga todo planificado y todo previsto, el riesgo está, existe y bueno, esperemos que nunca suceda nada, pero bueno, si sucede hay que saber cómo actuar, ¿no? De Ujú. forma adecuada. Entonces uno va pensando en la expedición a hacer las cosas como las planificó de la mejor forma posible y a tratar de, si hay un imprevisto, saber qué es lo que tenemos que hacer, porque para eso estudiamos Total. y nos capacitamos. Ujú. No solamente saber subir la montaña, por dónde subirla, cómo hacer los Sin métodos de estudiarla. aclimatación, Ujú. sino también que si sucede algo, saber sobre emergencia médica, saber qué hago, qué no hago, a quién tengo que llamar. Entonces, por ahí, miedos en general, miedo, lo que se dice la palabra miedo, no he tenido así, digamos. Siempre la conciencia a pleno y Eso. tratando de reducir Qué difícil. el riesgo. Sobre todo eso, la conciencia y que no te esté terminando digamos, de perjudicar la adrenalina que sufrís en ese momento, ¿no? Porque la verdad es que uno ve imágenes y dices, qué increíble que puedas llegar ya a ese lugar, ¿no? Pero ese lugar requiere de un montón de condiciones que por ahí no estamos capacitados como seres humanos, pero con las tecnologías, con los equipamientos, bueno, lo vamos llevando. Entonces, ¿se puede perder la conciencia? Sí, Sí. si no hidratás, si no haces las cosas bien de entrada, sí. Ujú. La vez pasada explicaba que hay que tomar mucha agua, hay que Sí. tomar mucha agua. Ya de por sí cuando antes de salir hacia la montaña nosotros vamos ya preparados, Sí. sabemos quiénes van, tenemos certificados médicos, Ujú. chequeos médicos permanentemente que están chequeando tanto a los clientes como a los guías, nos chequean a todos, ¿no es cierto? Y vemos cuánto saturan oxígeno, nivel de conciencia, se comprueba cada rato. Muchas veces cuando estamos subiendo y vemos alguna anomalía en algún cliente, por ahí nosotros le hacemos el chequeo, le revisamos bien el campo pulmonar, que no tenga rales, que no esté iniciando un principio de edema, que habla correctamente. Por ejemplo, si Ujú. empiezan a hablar un poco mal, Sí. es porque no tienen mucho oxígeno en el cerebro y están empezando a hacer un edema de pulmón o un edema cerebral. Entonces rápidamente tenemos mecanismos los cuales podemos detectar si la persona va bien para llegar a la cumbre o se tiene que bajar ahí en el momento. Ujú. Veíamos, ¿no? Digo, a mí la verdad es que tenerlos acá y también y conocer un poquito la historia y llevar a todos los televidentes a la historia de los montañistas, me pongo a pensar que ahí estamos viendo las imágenes. La verdad es que yo que no tengo ni idea de montañas, ni de protocolo, ni de nada,
Digo, qué loco, ¿no? Llegar a donde llegar. Me imagino que llegas a una altura donde también la respiración, el oxígeno, todo empieza como a jugarte en contra. Obviamente que hay equipamientos, todo, y lo vuelvo a resaltar eso porque me parece importante, ¿no? Que hoy tengas todos los mecanismos como para poder hacer la actividad. Pero en ese momento, ¿se utilizaba tanto protocolo? ¿O era, bueno, vamos, y si sobrevivimos, buenísimo, y... Y era Es un que poco, sí. era así, las Sí, ¿no? expediciones de antes, por lo que se pueden ver en mismas películas, Sí. ¿no? Muestran eso. Sí. Cómo detrás de una expedición hay un montón de personas actuando y haciendo para que dos solamente puedan llegar. En la película de Reinhold Messner, se muestra muy bien cómo diferentes equipos de diferentes países, propiamente dicho, es una competencia hacia la cima a ver quién llega primero, ¿no? Wow. Y muestra mucho el nivel de competencia que había, tanto que Messner con el hermano habían llegado a la cumbre, se tenían que desprender, que tenían que bajar la montaña, se equivocaron, y como otras dos personas, por querer llegar a la cumbre antes que ellos, pues pensaron que no habían llegado, aún sabiendo que estaban en riesgo y que necesitaban ayuda, deciden no ayudarlos. Obviamente también ponían en riesgo su vida, Sí, ¿no? total. Para ayudarlos. Pero aparte era que había que llegar arriba. Entonces es un tema también de que hoy en día, por lo menos no se ve, o yo no lo he visto, el tema del compañerismo. O sea, se ve, perdón, el tema del compañerismo, no se ve lo otro. Lo otro, la El competencia tema de la de llegar, competencia. claro, de llegar a... Exactamente, ¿no? Y eso es algo, un valor para resaltar dentro de lo que es la montaña y el montañismo. Se aprende eso, se aprende el valor por el humano, por la persona, el compañerismo, el darlo todo por una persona que tal vez no conozcas, pero está ahí, la tenés que ayudar por el hecho de ser persona, ¿sí? No. Total, total. Y eso es lo que tiene estos deportes, ¿no? Y cuando hablábamos de los misterios, la verdad es que hablábamos que me imagino que cada montañista, cuando va a realizar una expedición, ¿se dice? Expedición, Sí, está bien dicho. Suceden varias cosas. Y por ahí la pregunta que nos están haciendo el televidente es, che, si me llega a pasar algo, yo entiendo que no vamos a fomentar el miedo porque vamos a fomentar la actividad y vamos a fomentar que se puede. Pero ¿qué pasa con los que llegan, que no llegan? O sea, con los que no vuelven, perdón, mejor dicho. ¿Qué pasa con los que no vuelven? Y veíamos, le digo porque hemos estudiado tanto con el equipo de producción para este tema, ¿no? Sí. Y estábamos viendo el tema del Everest. Digo, qué complicado. Digo, muchos muertos, mucha gente que no volvió. ¿Ustedes como ya a qué se debe eso, digamos? ¿A que por ahí van más solos, más jugados? Y por ahí pueden ser muchas cosas. Por ahí, por ejemplo, en Everest que sí, que es la montaña que prácticamente uno caminaba por ahí y por lo que cuentan, ¿no? Que los cuerpos pasaron a ser referentes, ¿no es cierto?, de lugares que indicaban cierto lugar. Y sí, toda la ruta del Everest estaba plagado y sí, fue por negligencia tanto como de la propia persona, que no se preparó bien. Más que nada ocurrían cosas porque mucha gente se mandaba sola y bueno, por un tema de que no se chequeaban a sí mismos, no aceptaban lo que les estaba pasando, muchas veces, bueno, sí, terminaba pasando lo peor, ¿no? Y yo creo que es la mala toma de decisiones en un mismo lugar. O sea, ponele Aconcagua, que está acá en Mendoza, que lo tenemos acá. ¿Sí? Un día de sol espectacular, vas, haces cumbre y está la mejor. Al otro día el clima cambia y el mismo lugar donde vos estuviste tomando mate y pasándola bien, una persona se puede morir. O se puede accidentar. No lo llevemos tanto al drama, ¿no? Bueno. Pero es básicamente eso, ¿no? Sí. Como un mismo escenario, digamos, por ser la montaña, la misma montaña, pero el escenario cambia, es dinámico por cómo es el clima, por cómo cambia el día, cambia la hora, los fríos, los vientos. O sea, hay un montón de factores que hacen que eso cambie. Pero si vos te pones a pensar cómo dentro de la misma montaña, una misma persona saca una foto arriba en la cumbre lo más bien, y cómo al otro día otra persona tal vez ha estado en otras condiciones mucho peores, digamos, al riesgo de tenerse que bajar para no sufrir otro daño, ¿no? Ya, hablaste de cambios climáticos y digo, en las montañas, ¿no? Es muy notorio ese cambio climático. Digo, específicamente dijiste Aconcagua, podemos llevarlo a las distintas montañas. Hoy puede haber sol y mañana puede haber una avalancha. Digo... Sí, por eso es que pueden haber muchas opiniones diferentes con respecto no solo a una misma montaña. Por ejemplo, una persona... o dos personas pueden darte una opinión distinta. Por ejemplo, está la Aconcagua y una persona puede venir y decirte, sí, fue fácil el ascenso a la Aconcagua.
Y como dice Agustín, es porque le tocó un buen clima. Ujú. Ahora, si el día de cumbre te tocaron 60 kilómetros de viento y estaba nevando y se venía abajo todo y la persona que hizo cumbre volvió y te decía, la Aconcagua es re difícil, es complejo, porque fueron dos experiencias completamente distintas. De todas formas, la cordillera de los Andes es muy extensa y por ahí, acá en Argentina es un país que tiene mucha montaña y por ahí no es lo mismo, por ejemplo, escalar la Aconcagua que escalar el Lanín, porque justamente, por ejemplo, acá hay un clima seco, y allá es un clima húmedo, entonces también cambia mucho la vestimenta. Si te pones, por ejemplo, acá en los Andes de acá de Sí. Mendoza, si vos vas a la Aconcagua y te pones una campera de pluma, vas a estar bien, pero si esa misma campera de pluma la usás, por ejemplo, en Patagonia, y la pluma se va a humedecer, no te va a proteger bien, entonces allá usás otro tipo de material, ¿no es cierto? Entonces todo va haciendo que el escenario cambie, ¿no es cierto? Por eso consideramos siempre que los montañistas acá, por ejemplo, en la Argentina, estamos preparados para muchos escenarios porque es justamente lo que nos permite este cordón montañoso, que tiene distintos climas y distintos tipos de montañas también. Perfecto, perfecto. Vamos a hablar otro de los montañeses, ¿no? Que fue... me encanta esta parte y queremos agradecer a toda la gente que está participando. Me encanta poder ir al pasado y conocer un poquito más, porque es un tema que para muchos es desconocido, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con montañistas. ¿Quién fue Reinhold? Reinhold Messner. Reinhold, perdón, Reinhold Reinhold. Messner. Y Messner... Yo que lo hice muy español, ¿viste? Reinhold. Sí. Era- Reinhold Messner es el montañista más grande que, o sea, considerado, ¿no?, en el mundo del montañismo como el máximo exponente. Él fue la primera persona en escalar los primeros 14 8000, que son las montañas Sí. más altas del mundo, sin oxígeno, sin utilizar, digamos, mucho tema de servicios ni nada, sino que él completó ese circuito y, bueno, ha escalado muchas montañas del mundo, las más peligrosas, prácticamente todas sin oxígeno. Y bueno, hoy en día, o sea, él es escritor, ha escrito mucho sobre el tema, bueno, es el máximo exponente, sin duda. Lo hace el ¿A vos? máximo exponente porque, aparte de la hazaña de hacer los 14 8000 sin oxígeno, fue el primero. Entonces, como que eso aún más todavía, ¿no? O sea, ¿Cuánto hizo sin oxígeno? los 14 8000. 14 8000. ¿Qué significa sí. eso para que alguien que Los de repente 14 no entiende 8000 son nada? las 14 montañas del cordón del Himalaya, Sí. que son las más altas del mundo. Ajá. A eso llamamos 14 8000. Y es muy complicado, digamos, ustedes que saben, muy complicado hacerlo sin oxígeno. Sí. Sí. Y él lo hizo sin oxígeno. Y él lo hizo sin oxígeno en su época. En su época. En su Bien, época. bien. Tenemos las imágenes para seguir ilustrando, para que la gente lo vea pleno, porque tenemos las imágenes de él, y por eso se lo considera uno de los grandes montañistas. Sí, aparte que anduvo por todo el mundo, estuvo acá en la Patagonia también, en Aconcagua, o sea, recorrió el mundo a través de las montañas. Ujú. Así que bueno, Corrió mucho riesgo y no le pasó nada, prácticamente salió sin un rasguño. Y muchos que quisieron completar los itinerarios que él había abierto perdieron la vida. Uno de los montañistas más grandes del mundo también, que fue Jerzy Kukuczka, un polaco, fue el segundo en completar, ¿no es cierto?, todo ese programa y bueno, después muere, ¿no es cierto?, porque se le rompió una cuerda en el Lhotse. Entonces, nada, después muchos han querido repetir hazañas que hizo Reinhold Messner y bueno, se lo admira por eso, por el riesgo que corrió y haber salido ileso. No, y el tema importante, digo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno. ¿Cómo se controla el oxígeno? Digamos, una vez que uno está, y lo vamos a llevar específicamente acá a la Aconcagua, cuando voy, ¿cómo controlo el oxígeno? ¿Lo controlo? ¿Llevo oxígeno aparte? ¿Con la misma respiración puedo controlarlo? No se usa oxígeno Respiración para... natural me refiero, ¿no? Sí, pero el oxígeno no se usa en Aconcagua. No se usa. No se usa. No. Se controla el oxígeno que vos llevas en tu cuerpo, con un oxímetro que te van chequeando en Confluencia, Plaza de Mula, y nosotros después arriba, en los campamentos de cultura, lo chequeamos también, ¿En dónde sí se utiliza, por ejemplo, oxígeno? en el Himalaya. Ajá. O sea, cuando pasás los 7000 metros, la zona de la muerte, ya sí se utiliza el oxígeno. Ah, se llama zona de la muerte. Zona de la muerte cuando pasás los 7000 metros. Ujú. Es un referente. Pero por algo específico, digo, pasar los 7000 metros y se empieza a complicar todo. Claro, porque no es posible la vida ahí. Y uno está ahí Ah. arriba. Más que nada por eso. Porque no hay o sea, el oxígeno es el mismo en todo el planeta. Sí. Pero ¿qué pasa? La presión atmosférica ahí como que tiende como a disminuir. Entonces como que uno tiene la sensación de falta, o sea, te falta el oxígeno prácticamente. Entonces, bueno, ahí esa es la zona de la muerte. por eso es que como guías armamos un sistema de aclimatación dependiendo del lugar y del cliente que vayamos a llevar, las personas, para poder
que el cuerpo vaya graduando esa falta de oxígeno o ese... sí, esa falta de oxígeno, por decirlo así, para que ir mejorando nuestra condición, digamos, para el ascenso, ¿no? Digo, llevándolo un poquito acá en la Aconcagua, ¿hay zonas de la muerte? ¿Hay zonas que decís, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá vamos? Y Porque si no, si llevamos un poquito más, puede ser arriesgado, puede dificultar. depende hasta dónde llegue el cliente, la Bien. capacidad que tenga. Yo, por ejemplo, cuando vamos subiendo y vemos que una persona no viene bien, bueno, hasta ahí llegó. Si consideramos que alguna zona de la montaña, ahí depende por dónde se lo escale. Por ejemplo, si uno escala por la pared sur de la Aconcagua, ahí es una pared muy compleja porque tiene 60 avalanchas por día. Entonces ese terreno sí es complejo. Pero si vas por la ruta normal o la ruta 360, que son por los filos, y vas subiendo y la única dificultad que vos tenés es la altitud. Los otros lados, por ejemplo, el Glaciar de los Polacos o la pared sur, se encara la montaña de un aspecto más técnico, ¿no es cierto? Ya Sí, utilizás piquetas, rampones. Pero que también influye mucho a nivel oxígeno, porque para escalar, como está escalando ahora, ponele, Sí, sí. usás las 4 extremidades. Ajá. Y la demanda de oxígeno puede ser otra. hasta mayor que caminando podés graduarla de otra forma, ¿no? Porque podés parar, escalando también podés parar, pero son dos diferentes formas de stop, digamos. Una está parado y te colgás, o estás agarrado de las 4 extremidades Sí. y Más esfuerzo, digo, Agus, o sea, mucho Sí, más sí. esfuerzo para poder realizar algo. Eso. De hecho, como deporte, escalar en altura es uno de los deportes más complejos. Por eso que también en los Himalayas, o sea, es el doble. Aparte de que son las más altas y las personas suben caminando, hay gente que la escala. Entonces es doble o triple, ¿entendés? La dificultad. Total, mirá vos, mirá qué experiencia, ¿no? Qué experiencia y sobre todo esto es loco hasta donde nos da la respiración. Digo, vivimos en un mundo tan grande, pero nuestra respiración, ¿no? Llega a un momento límite, ¿no? Que serían los 7000 metros Sí, de altura. de altura, sí. Pero ahí- eso en el Himalaya, sí. De ahí mucho oxígeno. ¿Cuánto se lleva más o menos? ¿Se calcula? ¿De tiempo? No, de oxígeno. ¿Con cuánto uno más o menos está bien? ¿Cuántos tubos? ¿Cuánto? Y, por ejemplo, hay personas que te pueden utilizar 4 tubos en una expedición Ujú. y hay personas que no necesitan tanto. Depende, hay cuerpos que aclimatan más rápidos que otros. Bien. Por lo general, si tomamos como una barrera general, las personas de mayor edad Ujú. se adaptan más rápido, ¿no es cierto?, a la altitud. Ujú. Las personas jóvenes les cuesta un poco. O sea que mientras que más viejo es el cuerpo, más rápido se adapta a la altitud. Por ahí, fisiológicamente, hay particularidades en el cuerpo de las personas que no aclimatan. No pueden pasar, por ejemplo, los 4000 metros. Y, por ejemplo, si una persona Claro. que no se aclimata porque su cuerpo no responde bien, o sea, favorablemente a la altitud, y quizá para subir la Aconcagua necesite utilizar oxígeno. Pero ya cuando vas a encarar una montaña tan grande es porque ya venís previo entrenando, subiendo otras montañas. Entonces, bueno, por ahí cada persona sabe cuál es su techo. Por ahí sabe que una montaña de 4000 metros hasta ahí puede escalar porque más que eso no puede. Ujú. Y si quisieras subir, por ejemplo, la Aconcagua, ahí va a necesitar oxígeno. Pero es muy raro, yo por lo menos nunca he visto que una persona use oxígeno Para para subir la Aconcagua. la Aconcagua. Vos tampoco, Agus. No, No. tampoco. Eso igual siempre están los tubos de oxígeno como emergencia, porque Ajá. puede ser que la persona le falte el oxígeno, Ujú. ¿no? Y que vos la quieras descender y utilice o tenga algún accidente y utilice esos tubos de oxígeno como terapia, oxigenoterapia de emergencia para poder evacuar a esa persona hacia un lugar más seguro y bajarlo hasta la ciudad, a la clínica o al hospital o donde se le haga la atención. Perfecto. ¿no? O Dijiste sea, también algo- puede ser para eso el Sí. usado del oxígeno. No solamente para subir, sino también para bajar. Para bajar eso. Dijiste algo clave que es el tema de las personas que se van como descomponiendo o las personas que dicen, bueno, voy. ¿Qué pasa en esos casos? ¿No? En esos casos, se descompone, ¿se lo lleva directamente? Si vamos Sí. a tierra o Sí. podemos, intentamos, No. mejoramos? No, depende en qué momento de la ascensión estés y cuáles sean los síntomas que se ven en esas personas. Cuando estamos aclimatando, una simple descompostura puede ser de que estés en el campo base, está descompuesto, hay cosas que son normales, hay parámetros que son normales dentro de esa descompostura y puedo decir, bueno, voy a esperar un día, 2 días, tomás recados, hagamos esto para lo otro y vas minorizando. Hay ciertos indicios que te dicen hasta acá llegaste con esto, hasta acá llegaste con lo otro y bueno, sí, no queda otra que llegó el caso tener que decirle, bueno, tenés que bajar porque no.
no se puede. No, y me imagino que, digo, ellos porque lo tienen a ustedes y porque van como guía, pero siempre voy a volver atrás porque estamos un poco conociendo la historia de los montañistas en el programa de hoy. Y en ese momento no era bajar, era subir, alcanzar la meta, o bajamos los dos, o bajamos... Sí, era así. Pasa que antes las expediciones, como decía, era todo muy complejo, porque todo era muy casero. Por ejemplo, las mochilas eran como mochilas de escuelas reforzadas. Las carpas tenían esta altitud, era bien bajita porque ellos se llevaban unas estructuras muy pesadas y todo, entonces, y en esa época era muy difícil, pero ya con lo poco que tenían, con todo lo que había costado, y seguramente les costaba el regreso, abandonar y volver. Entonces, bueno, hoy en día todo es muy liviano, es más tecnológico todo, es más llevadero. Pero antes sí costaba mucho más. Perdón que te corte, Julio. No, usted corte. Costaba también porque se armaba toda una expedición, de eso demandaba un montón de dinero, un montón de personas detrás, de intereses políticos, económicos, militares. Entonces era como que no solamente era la ascensión de esa montaña, los montañistas utilizaban esos medios para llegar a esas montañas tan grandes. Porque era la única forma, básicamente, de llegar a eso, a armar una expedición así, a través de los gobiernos, de la política, de lo militar. Entonces las primeras expediciones, los militares y los países mismos buscaban a sus referentes montañistas para que en conjunto era como que yo te doy y vos me das. O sea, vos venías a subir la montaña y si llegamos arriba demostramos poder. Entonces como que, bueno, las primeras ascensiones fueron eso un poco, ¿no? O sea, el montañista buscando su libertad, buscando su libertad, su impronta de querer realizarse, de subir la montaña, y de repente aparecía esto. Las pocas formas de llegar eran esas, a través de los gobiernos, básicamente. Ahí estamos viendo como imágenes, podemos ver las imágenes anteriores. Que digo, estábamos viendo un poco lo que estabas relatando y la verdad es cierto, ¿no? La mochilita así nomás, las cosas así nomás. No había un equipamiento como el que está hoy, ¿no? Que uno puede... Y qué arriesgados en ese momento. Bueno, 1951. Bueno, la película de Reinhold Messner, Nanga Parbat, lo demuestra. Todo esto que estamos hablando lo demuestra completo. Desde la vestimenta a lo que estaba contando recién de cómo eran las expediciones, la cantidad de personas, el tema del poder entre el mundo en sí, entre países. La verdad que es una película icónica en el montañismo y nada. Si alguien se queda con ganas de ver un poquito más de lo que estamos charlando, esa peli está buena. Hay un montón más, pero bueno, eso para saber un poco de historia está bueno. Acá me dice la producción, ¿no? Acerca del teniente Primero Ibáñez. Sí. ¿Quién Paco fue? Ibáñez. Que nos están llegando mensajitos de las redes sociales, de WhatsApp, así que la gente quiere saber un poco. Le está preguntando a ustedes, ¿eh? Así. Pónganse a prueba, porque la gente se está interiorizando en este capítulo, así que. Y el Paco Ibáñez, lo que me acuerdo de Paco Ibáñez es que, bueno, él era militar. Sí. Y fue una persona que le gustaba, era un apasionado del montañismo. Y realizó de las primeras ascensiones a la Aconcagua. Era muy amigo, por ejemplo, de Perón. Y bueno, escaló varias veces el Aconcagua. Hizo una expedición para subir el Dhaulagiri en el Himalaya. Sí. Y bueno, él le dio hipotermia. Cuando subió, bueno, no podía subir por tema de altitud. Y cuando empieza a bajar, lo venían bajando en camilla. Y bueno, prácticamente se le congelan las extremidades y muere de hipotermia, ¿no es cierto? Cuando van a repatriar, me acuerdo, los restos de él, su esposa y Perón los esperaron en el puerto de Buenos Aires. Pero bueno, fue un referente muy importante. De hecho, ¿cómo? No, que en el Cordón del Plata, no sé si iba a decir eso o no. Ah, sí, escaló por todo, digamos, la Argentina, pero él era un referente en el montañismo en Mendoza por las hazañas que hizo en la Aconcagua. Y bueno, era amigo de muchos pioneros montañistas acá en Mendoza. No, y que en el Cordón del Plata también hay un pico que se llama Pico Ibáñez. Mirá, con respecto a él, claro. Exactamente. Mirá vos. Bueno, la gente está participando de las distintas vías, pero vamos un poquito a nuestro último, Walter, ¿no? Walter Bonatti. Ajá, Walter Bonatti. Nos vamos un poquito a este montañista. ¿Quién fue? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué también se volvió un referente de los montañistas? Contanos un poquito, Juli. Y Walter Bonatti era un italiano, ¿no es cierto? Muy apasionado al montañismo. Realizó importantes ascensiones en los picos de Europa.
abrió una ruta en el Cervino. Casualmente él es decir, ya se había destacado su figura como públicamente, ¿no? Realizó muchas, por ejemplo, ascensiones a la Torre Eiger, y cuando escala el Cervino, una ruta que era muy, muy complicada, la escaló prácticamente en un momento, lo habían dado hasta por muerto porque no se lo veía. Y bueno, completó esa ruta y él consideró ahí que hasta ahí quería llegar, muy cansado ya del ambiente, el montañismo y todo, decide retirarse a los 35 años. Ah, joven. Bastante joven, pero abrió rutas por toda Europa y por Europa. eso fue muy reconocido. También un montañista de la época. Pasa que el siglo XX fue como el boom del montañismo. Salieron montañistas por todos lados y bueno, Walter Bonatti en Europa fue muy importante. Perfecto. Nos estamos quedando sin tiempo, se nos pasó volando el programa, se nos pasó volando y la verdad es que podría estar horas hablando de esto. Me encanta poder tratarlo. Te agradezco, Juli, también que propuso el tema y nos encantó. Juli, ¿cómo están hoy los montañistas? ¿Cómo están hoy, digamos, en el mundo? Se puede hacer en Argentina y en Mendoza. Hacemos un... ¿Con respecto a la pandemia? No, con respecto a su labor, ¿no? A su labor, a su trabajo, a su... Bueno, ahora en día, bueno, sí, justamente por el tema de la pandemia estamos todos, ¿no es cierto?, realizando nuestra actividad, ¿no es cierto?, con turismo nacional. Por eso que estamos todos, digamos, o provincial, ¿no es cierto?, realizando actividades dentro de la precordillera, la cordillera frontal, la principal. Nosotros con Agustín, por ejemplo, trabajamos acá por nuestra cuenta, haciendo trekking, escalada en roca, rappel, todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con la actividad. Hasta que ahora, bueno, con Cagua, y bueno, ahí sí esperemos poder volver a nuestros principales escenarios. Sí. Perfecto. Juli, ¿algún sueño que tengas como montañista que digas? Y a mí, por ejemplo, me gustaría completar la Seven Summit, que es cada montaña de cada uno de los continentes, la más alta de cada continente. La más alta como, de todos. Como sueño, ¿no? Como montañista. Qué bueno y poder vivir y trabajar de lo que me apasiona, de lo que amo, que es la montaña. Perfecto. Agus, la misma pregunta. Para mí es recorrer el mundo a través de la montaña. O sea, es poder viajar por todos lados, realizando las ascensiones a las montañas que me vayan interesando de acuerdo a lo que conozca del lugar culturalmente y la historia, ¿no? Me voy por el otro lado más no tan deportivo, sí, que en su momento lo tuve, pero ya como que estoy más tranquilo en ese sentido. Y bueno, aprovecho también como a hacerlo así medio rapidito. La evolución de cómo subir a la montaña. Ahora mismo también se usa mucho el esquí de travesía. Es otro mundo aparte, otra forma de ascender y descender las montañas. Por ahí no completamente se puede ascender la montaña de esa forma, pero bueno, de lo último que se está viendo, o por lo menos que veo yo, tanto en Argentina como a nivel mundial, es eso.